Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio de En Pocas Palabras de un servidor. Vamos a iniciar nuestro estudio de la lección número 11 de la escuela sabática de este último trimestre del año 2023. Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Ah, Quisiera resaltar un asunto que me parece que hay que resaltarlo por la importancia de él. Y es el asunto de esta lección pasada y esta y la siguiente, como que pudieran perderse en la mente de muchos de nosotros al pensar que, bueno, predicar el evangelio en regiones lejanas, donde a mí no me afecta el asunto del idioma, donde yo no puedo ir, donde yo no puedo llegar, puede que se convierta en una lección solamente de un repaso nada más. Y bueno, sí, hay que predicar, ¿no? Me parece que es importante que cada uno de nosotros asumamos también la responsabilidad de que el evangelio llegue a esas regiones, a esos lugares, algunos tal vez inhóspitos, algunos tal vez culturalmente opuestos a lo nuestro. Sin embargo, también es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad que el evangelio llegue a esas regiones. En la lección de esta semana se nos hace énfasis en que las zonas urbanas grandes, de grandes proporciones y de impacto humano por la cantidad de gente que vive ahí, son también parte de la misión que Dios nos ha encargado. Eso es lo que estamos aprendiendo en la lección pasada y en esta. Es nuestro deber predicar también en esas zonas urbanas, en esos centros de poblaciones enormes, grandes, ¿no? Y el autor de la lección nos invita para no seguir el ejemplo de Jonás, de que cuando se nos haga la invitación para ir a uno de estos lugares, huyamos o no hagamos caso o prefiramos morirnos, como el caso de Jonás, en vez de ir a predicar el evangelio a estos lugares. Hemos dividido, como siempre, nuestra lección en tres secciones. La primera la hemos titulado Un viaje inesperado. Y en esta primera parte nos encontramos con una enseñanza básica, importante, vital para la mente de los discípulos en los tiempos de Jesús y, por supuesto, no menos para cada uno de nosotros. Era preciso, en el caso de esta lección, era preciso el lugar donde los discípulos tenían que aprender esta lección. Es decir, no era una lección para aprender en el pizarrón, era una lección para aprenderlos allí, en el lugar, como dice la lección, en situs, ahí en el lugar donde se daban los hechos, era importante que los discípulos pudieran aprender esta lección tan importantes, ¿no? El autor de la lección nos lleva a algunas reflexiones de algunos pasajes del Antiguo Testamento, como el de Jueces 3, 1 al 6, donde nos presenta eh, las pruebas que estas ciudades representaron en el tiempo de Israel. Dios puso esas ciudades y a los israelitas en esas condiciones para que la influencia de ellos alcanzara a esa gente. Tristemente, las influencias negativas de esas ciudades fue desastrosa para los israelitas, en vez de convertirse en una bendición la presencia de ellos en ese lugar. La historia de Salomón nos dice que él, aún con su sabiduría, cayó presa de los engaños y en las garras del paganismo que se vivía en esas ciudades grandes, en esas urbes enormes. Así que Jesús les enseñó puntualmente a los discípulos que la misión urbana era parte del ministerio de los discípulos.
de la misma manera que el Señor nos extiende la invitación hoy a nosotros. Ese compromiso de lo que la semana pasada se habló y todos dijeron lo mismo, de la ventana 1040 y todo lo que hay en ello y todo lo que representa y todas las poblaciones que hay representadas ahí. Hermanos, tal vez la ventana 1040 que muchos de nosotros a lo mejor no la comprendemos en su plenitud, pero sí tenemos regiones cercanas a nosotros que son un desafío en la predicación del Evangelio y que es importante que hagamos algo, que el Espíritu Santo seguramente inspirará a cada uno de nosotros para hacer. Este viaje, dice el autor de la lección, a la región de Tiro y Sidón, fue uno de los viajes misioneros transculturales que Jesús utilizó para dejar una enseñanza importante e inevitable en el cumplimiento de la misión también hoy para cada uno de nosotros. La segunda parte de nuestra lección le hemos titulado Un encuentro incómodo. ¿Por qué? Porque el relato de esta mujer sirofenicia de Mateo 15 resalta por sus múltiples enfoques y circunstancias. Una de esas es justamente el título de esta sección, un encuentro incómodo. Para los discípulos resultó incómodo la actitud de esta mujer, la insistencia, y su origen le resultaba completamente incómodo, una situación que Jesús enfrentó propiamente y correctamente para enseñarles a los discípulos las lecciones importantes que hoy trascienden para nosotros. ¿Por qué? Otra razón, porque en la mente judía, hermanos, incluyendo lo de los discípulos, esta mujer no podía tener eh, fe, para ellos no, ella no podía tener fe, mucho menos ella podría llegar a formar parte del reino de Dios. La mente de ellos estaba cerrada. La lección señala que los discípulos o los judíos tenían tres problemas cruciales que debían de ser puestos en evidencia para poder ayudarles en los problemas que ellos tenían respecto a otros de que no eran de su nación. Una era que los judíos eran nacionalistas, orgullosos y vivían de prejuicios. Y yo me pregunto si no hoy también nosotros tenemos esa situación en muchas de nuestras mentes, en muchas de nuestras iglesias, en muchos de nuestros líderes, en muchos de nuestros pastores, en muchos de nuestros administradores también. Pero esa mujer necesitaba urgentemente ayuda. La actitud de Jesús resalta y algunos la han cuestionado. Sin embargo, me parece que el enfoque de nuestra lección es propio, que lo podamos entender. Jesús, con la actitud que tomó con esta mujer, quiso mostrarles a los discípulos cuál sería la manera fría y despiadada con la cual tratarían a esa mujer. Fría y despiadadamente. Y eso me hace recapacitar en la actitud que a veces tenemos para con muchos que también se quieren acercar a Dios y nosotros tenemos todos esos prejuicios, ese nacionalismo y el orgullo que nos caracteriza a veces como adventistas del séptimo día. Ahora, la lección nos lleva a otra lección también, a otra historia, la historia de Hechos 10, el sueño de Pedro, de esos animales que bajaban en esa sábana allí, ¿no? Bueno, en esa lección, en esa historia, en ese contexto, Dios confrontó el orgullo de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles y le abrió los ojos, mostrándole lo que finalmente Pedro aceptó y diciendo, verdaderamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ese concepto que finalmente llegó a la mente de Pedro, hermanos, necesita llegar a la mente también de cada uno de nosotros.
Y por lo tanto, en estos dos eventos, tanto la mujer como la de Cornelio, Jesús evidencia su paciencia, hermanos, que todavía se extiende para con nosotros. Y punto número 3 de la lección lo titulamos Factor Determinante. Lucas 16, 8, perdón, 18, 8, nos plantea una pregunta vital. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La fe que los discípulos o los judíos no pensarían que aquella mujer pudiera tener en Jesús. Bueno, el contexto de nuestra lección nos dice lo contrario respecto a estos asuntos que a veces no nos caen bien en la cabeza y para hacernos entender. Por ejemplo, el caso del centurión. Para que Jesús pudiera actuar en él, aquel hombre ejerció fe en Cristo Jesús. No era judío. Los cuatro amigos de aquel paralítico que llevaron en hombros, en los brazos, y lo llevaron y lo pusieron metieron bajo el techo, esos hombres, la razón de la sanación del hombre fue por la fe de ellos, así lo dijo Jesús. Y viendo la fe de ellos. Tercero, Bartimeo, la historia de Bartimeo, aquel ciego. Su fe fue vital para que recibiera la sanidad. Lo mismo que la mujer sirofenicia. Es decir, si hay algo que Jesús ve en aquellos corazones que es importante que lo entendamos también nosotros hoy. Ahora, resalta aquí un asunto importante, y es que allí en Nazaret, el lugar de origen de Jesús, la poca fe fue lo que limitó el ministerio de Cristo entre ellos. Así que, hermanos, hay mucha gente que tiene fe. Hoy aquí en México, en estos días, se acaba de celebrar una celebración religiosa popular enorme, terrible, ¿no? Grande, de grandes proporciones. Pero mucha de esa gente, cuando ejercen su fe en Cristo, el Señor no lo rechaza. Y termino con la declaración, una parte de la declaración que viene en la parte del viernes de nuestra lección. Dice, Dios tiene joyas en todas las iglesias. Dios tiene joyas en todas las iglesias. Y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Para eso fuiste llamado. Cada uno. Pastores, maestros de escuela sabática, miembros de la clase de escuela sabática, para eso fuimos llamados. Que Dios te pueda utilizar también para que los que no han sido alcanzados por razones de cultura, de región, de idioma, de contexto religioso, el Señor te dé sabiduría para que juntos también nos unamos en esta hora bendita. Que Dios te bendiga y que tu repaso en clase sea una bendición para ustedes. Nos vemos la próxima semana.